A veces, las mentiras pueden ser tan grandes, tan impactantes, tan asombrosas, que pueden ocultar una verdad muy evidente. Acompáñeme, no le digo más. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Suecia es un país a orillas del mar Báltico y no se caracteriza por ser un sitio peligroso. Es una región con índices de delincuencia muy bajos, con poblaciones muy pequeñas, ciudades que, aun siendo las grandes ciudades, siguen siendo ciudades relativamente pequeñas. Así que las escenas de crímenes suelen ser muy impactantes para todo el mundo, y se hacen noticia rápidamente. Mucho más en los años 80, cuando por aquellas regiones había índices muy bajos. Déjeme que lo lleve a una pequeña población, Sundsvall. Sundsvall es una de esas poblaciones relativamente pequeñas en la parte central de Suecia, en un lugar conocido como el Golfo de Botnia, parte del mar Báltico. Es uno de estos sitios con 50 y tantos mil habitantes, una ciudad prominentemente industrial, con unas zonas habitacionales apartadas de la zona industrial, departamentos, parques, pocos niños, muy pocos niños. Es una región en donde la población principalmente originaria, la gente de ahí, dejó de tener hijos en los años 60, 70, así que la población principalmente son adultos. Los pocos niños que hay reciben muchos beneficios por el hecho de estar ahí, por el hecho de ser hijos de esas familias. Tienen derecho a la educación, tienen derecho a muchas cosas. Uno de esos chicos es ni más ni menos que Jon Olof Mathias Asplund, más conocido por todos como Jon Asplund. Es un chico de 11 años en 1980. Y es un chico grandote. El clásico niño de aquellos países nórdicos. Grandote, güero, muy bonito, un niño además muy cuidado. Si bien su padre y su madre se divorciaron cuando tenía apenas 3 años, la realidad es que Asplund, este chamaco, lleva una buena relación con ambos. Cada fin de semana el padre viene de la granja donde trabaja y se lo lleva con él el fin de semana. La madre cuida de él de lunes a viernes y asiste a una escuela cercana a su lugar de residencia. De hecho, todos los días camina hacia su escuela. No necesitan llevarlo, no hay ningún peligro. El hecho es que, el 7 de noviembre de 1980, al igual que muchos otros días, Johnny, este chamaco de unos 11 años, guapetón, de rasgos finos, güerito, se despide de su mamá. La mamá se va a trabajar más temprano, así es que le hace el desayuno, va, le da el besito, le dice todas las instrucciones del día y no olvides sacar la basura, abrígate que hace frío, todo aquello que cualquier madre le va a decir a sus hijos antes de ir al trabajo. El pequeño John, llegada la hora de asistir a la escuela, sale de su departamento, cierra la puerta, lleva su abrigo, lleva sus zapatos, su mochila escolar y se encamina hacia abajo del edificio en donde vive. En el trayecto, se topa con uno de sus conocidos al que saluda cortésmente y apresura el paso. Después, conforme va avanzando en la dirección de la escuela, se topa con otro conocido, una persona mayor, que lo ve desde lejos y de nueva cuenta lo despide. Le repito que no hay muchos niños, así que todo el mundo sabe quién es John, y conoce a sus padres y hay buena relación. El otro chico al que se ve encontrado en las escaleras es un compañero de escuela. Es un viernes, por cierto. El padre de Johnny va a pasar por él en la tarde, a la hora de la salida de la escuela, para que, junto con un amigo, vayan a pasar el fin de semana allá a la granja, que es un lugar muy agradable en donde hay cosas muy vistosas y, bueno, al papá le encanta que lo visiten.
La madre de John ha tenido alguna pareja por ahí sentimental después de la separación con el padre, pero no es algo importante, de todos modos se llevan bien. John no sale a la hora prevista. Cuando su padre va a buscarlo, no lo encuentra. Se dirige a la casa, al departamento, pensando que quizá el chamaco entendió mal el mensaje, no hubo un acuerdo, pero no está en el departamento. De inmediato se regresa hacia la escuela a preguntar por él y en la escuela le informan algo tremendo. No llegó a la escuela. Cuando regresan a casa, llaman a la policía. Para ese momento la madre de John ya también está presente y ambos llaman a la policía urgentemente. El niño ha desaparecido. El compañerito con el que se iba a ir el fin de semana a la granja del papá no lo vio. Es decir, que del departamento a la escuela, que son unas pocas cuadras, desapareció. El último testigo lo vio a la mitad del camino caminando tranquilamente. A partir de ahí nada. La búsqueda se intensifica. Los padres tienen un posible candidato que era una antigua pareja sentimental de la madre que habían terminado en malos términos y culpable al chamaco y al papá, y quizá ese era el culpable de todo, el que se lo había llevado, pero no encuentran la forma de convencer a la policía, que de hecho detiene a aquel sujeto pero termina liberándolo. A lo largo de varios años permanece aquello en el más absoluto silencio. No se encuentra un cuerpo, no se encuentra la ropa, no se encuentra la maleta, no se encuentra nada. Para cualquiera de nosotros eso significaría volvernos locos. Para ellos, fue una lucha constante para que las autoridades no olvidaran el caso. Cambio de escenario. Una pareja holandesa decide hacer las vacaciones de su vida. Esta pareja de unos 30 años habían estado ahorrando desde los últimos 2 años y medio cuando contrajeron matrimonio para poder hacer un viaje idílico. Un viaje de campamento. Salir de su natal ciudad, trasladarse hacia la península, hacia la zona de Suecia, Noruega, toda esta región del mar Báltico, y después, más al norte, hacia la zona ártica de Suecia y Noruega, para ver el sol de medianoche. Un espectáculo único. Hacia finales del verano, se presenta esa única ocasión en la que el sol brilla 24 horas al día. A la medianoche se observa el sol en el horizonte. Y por supuesto, durante los días previos hay un montón de cosas espectaculares en el cielo, y son lugares bellísimos. La pareja, quienes habían estado planeando esto, estarían en un lugar conocido como el lago Apohaure. Es un sitio que quita el aliento realmente, y a la orilla de este lugar algunas veces las personas hacen campamentos. Es bien sabido que aquí nadie te va a robar nada, que aquí nadie te va a molestar, y si estás en el lugar correcto y no está prohibido estacionarse ahí, nadie te va a decir nada. Así que ellos han iniciado este viaje maravilloso y claro, han tenido algunos problemas porque su vehículo era un Toyota Corina, un cochecito chiquito viejo. No es que fuera una carcacha, simplemente no era un coche nuevo y se les vino descomponiendo todo el camino, hubo muchos problemas. Cuando llegan al lago Apohaure resulta que llueve. Pero de todos modos se puede ver aquello, obviamente. Y a pesar de todos los traspiés que han tenido en el camino, están contentos. Se trata de Jani y Marinus Stegius. Esta pareja, que no tiene hijos, por cierto, como le decía, hay pocos niños, llega a este lugar después de algunas peripecias y monta su campamento. Estacionan el cochecito aquel latoso y a un lado de este colocan su tienda de campaña, cenan, van al pueblo a comprar algunas provisiones, regresan y se detienen a la orilla del lago a ver el sol de medianoche. Y entonces alguien los mata. Un par de días después, un grupo de turistas que circulaba por ahí, mientras circulaban por la carretera, pudieron observar el pequeño automóvil parado a la orilla y luego, a un costado, una tienda de campaña toda rota, hundida como caída.
Pensaron que eso que se veía ahí como sangrante sería algún reno, algo que un cazador habría matado y lo había puesto ahí, pero cuando se acercaron a ver, horrorizados, corrieron en todas direcciones porque eran los cuerpos de Gianni y Marinus. Cuando la policía llegó, encontró una escena horrible. Alguien los había atacado con una violencia extraordinaria. A Marinus le habían dado 20 y tantas puñaladas y lo habían golpeado con algo muy fuerte, como con un bate de béisbol o algún objeto muy fuerte. A Gianni le habían asestado unas 20 puñaladas. Toda la mecánica de aquel ataque fue mientras estaban durmiendo. Se comprende que después de ver el paisaje aquel idílico habían regresado a la tienda de campaña y se habían acostado a dormir. El atacante atacó desde afuera, golpeando primero a Marinus para después apuñalarlo, y acto seguido, al ver el movimiento, sabiendo que estaba acompañado, había atacado a la compañera. Las lesiones eran horribles, horribles. Había dejado la tienda de campaña hecha jirones encima de ellos, e inclusive el arma homicida, el cuchillo con el que los había atacado, estaba ahí. De hecho, ese cuchillo era parte del equipo que llevaban Gianni y Marinus. Eran sus cosas. Desafortunadamente, la lluvia había arruinado cualquier posibilidad. Las huellas de un calzado, las huellas de alguien que hubiera estado ahí se habían perdido. El cuchillo mismo estaba ensangrentado con la sangre de las víctimas, pero estaba en un charco por la lluvia, y las huellas dactilares no se pudieron recuperar. Al revisar las pertenencias pudieron notar 2 o 3 cosas. Primero, que había un diario. Gianni llevaba un diario meticuloso, era una chica ordenada, y además era una pareja que se tenía un profundo amor. Una verdadera tragedia. El automóvil estaba ahí. Buena parte de las pertenencias estaban ahí, salvo el bolso de Gianni. Y faltaba una radiograbadora, de esas antigüitas, una de cassette, de esas de antes. El cuerpo de Gianni y el de Marinus fueron encontrados probablemente un par de días después de ser asesinados. Ellos habían anotado por última vez, Gianni había anotado por última vez en el diario, el 12 de julio. Era la última anotación y había mencionado el sol de medianoche y todo aquello hermoso. Era 1984. Y la policía no tenía la más mínima pista. Durante los meses siguientes encontraron algunas cosas. De hecho, por ejemplo, recuperaron el bolso de Gianni, pero no tenía huellas que fueran útiles. Encontraron la radiograbadora. Alguien la había ido a vender en alguna parte, pero no quedaba claro si es que se les había olvidado en alguna parte del trayecto. Ten en cuenta que hacían campamento. Todo el tiempo estuvieron haciendo campamento. Así es que no quedaba claro. Podía haber sido alguien que la olvidó. Ellos la olvidaron por allá, alguien la tomó y la fue a vender. El bolso probablemente el atacante lo había sustraído y lo había ido a arrojar por allá lejos porque estaba lejos. Se plantearon toda suerte de hipótesis. Se dijo que muy probablemente el atacante los conocía y por eso se había podido acercar, pero después se retractaron de eso. El atacante no había visto quiénes estaban dentro, los había atacado desde fuera. O quizá habían tenido un problema. En el trayecto algo había salido mal, pero ni Gianni ni Marinus eran el tipo de persona que buscaría un conflicto. Marinus era un sujeto común, tranquilo, sociable. No iría por ahí peleándose buscando la muerte. Esto no tenía sentido. La policía no encontró nada más. El caso estaba abierto. Punto. El doble crimen, no encontraban quién lo podía haber cometido, y tras recoger toda la evidencia, pues realmente la evidencia no servía de nada. Porque entre la lluvia y cierto descuido y desaseo en la investigación propia de una policía que no enfrenta esto con regularidad, el caso estaba perdido. Otro caso que también generó muchísimo descontrol fue el caso de Therese Johannesen, en Noruega. Esta era una chiquilla de la ciudad de Drammen, en la zona de Fiel, que era la zona habitacional. Enfrente estaba la zona industrial y después estaba la zona de bosques. Therese Jansen, a sus 9 años, era un caramelo. Una de esas niñas que les gusta vestirse muy bonitas. Era excelente en la iglesia, era excelente en la escuela y era excelente con los amigos porque era muy sociable en esta pequeña zona de Fiel.
en donde estaban las torres de departamentos, habitaban muchas familias que en ese momento, 1988, tenían algún tipo de problema. Era el lugar de la vivienda social, digámoslo así. Madres solteras, que no tenían un esposo que les ayudara con el sustento, tenían derecho a ocupar un lugar en este sitio. Familias migrantes, que acabaran de llegar y tuvieran niños, podían aspirar a un departamento en estos lugares. Eran viviendas asignadas por el gobierno. Estaban en buen estado y en general el lugar era tan seguro que no era raro que al caer la tarde, cuando terminaban las clases en las escuelas, aquello se pululara de niños y de personas que iban a ver los niños. Sí, parece ridículo, ¿verdad? Usted pensaría, ¿qué? Sí, porque en este sitio también habitaban muchas personas de edad avanzada que solían bajar las escaleras o los elevadores por la tarde para acercarse a ver a los niños jugar. Simplemente por eso. Y había niños de todo tipo. De hecho, la propia Cerise no era una niña como las de la zona. Cerise era una chica de pelo negro y ojos oscuros, extraordinariamente bonita. Pero era diferente al resto de las chicas locales, güeritas. En esta zona, salvo los migrantes que llegaban de otros países, los niños solían ser güeritos, como suelen ser los niños güeritos de Noruega, de pelito rubio. Cerise era diferente, llamaba la atención por eso, por esos grandes ojos, esa sonrisa con varios dientes faltantes, pero con una gran sonrisa. Tenía 9 años. El hecho es que su padre no estaba con ellas. La madre se encargaba de todo. Había tenido por ahí una pareja sentimental algún tiempo atrás, un sujeto de Pakistán o de aquellas regiones, que no era un buen bicho. Habían terminado sacándolo de casa y aquel tipo se fue de muy mala gana. Aseguraba que él era el padre de Cerise, pero la madre aseguraba que no era el padre. Aunque los vecinos pensaban que sí podría haber sido el padre, porque la niña tenía el pelo negro y la madre era güera. Alguien tenía que haber metido mano ahí. Como sea, era conocida de todos. Porque la gente que vive aquí se conoce. En la parte central hay un lugar donde hay una tiendita de esas de dulces y golosinas y cosas, un kiosco, como le llaman en algunos otros países. En realidad era un comercio y el área de juego estaba alrededor. Cerise era muy afecta a que, terminando las clases y después de comer en casa y eso, bajaba a jugar un rato. Y aquel domingo, después de haber ido a visitar al abuelo, haber estado cenando allá con ellos, tomando la merienda, regresaron a la casa y Cerise pidió permiso para bajar a jugar. En este sitio, la vida es tan tranquila que no hay delitos. Prácticamente no hay delitos. Fiel en 1988 tenía 15,000 habitantes en todo el municipio, en toda la región. Toda la ciudad de Drammen tendría unos 60,000 habitantes. Imagínese usted de qué tamaño es. Piense que la Ciudad de México tiene 14 millones de habitantes. Que la ciudad de Puebla, por ejemplo, tiene 4 millones. Y esta ciudad, que es una de las ciudades grandes de Noruega, tenía 60,000 habitantes. Y sin embargo, Cerise desapareció ese día. Estamos hablando particularmente del 3 de julio de 1988. Después de haber vuelto a casa, con su madre, Cerise pidió permiso para bajar. La madre, al ver que no volvía, salió a buscarla, y desesperada, a eso de las 10 de la noche, pidió la intervención de las autoridades porque no la encontraban por ninguna parte. Se organizó una búsqueda masiva. Al decir masiva es que prácticamente toda la policía de Drammen, junto con el servicio de bomberos, junto con las autoridades de la Cruz Roja, con perros, con militares, todo el mundo llegó a buscarla. Llegaron buzos para sondear en la zona cercana al canal. Llegaron perros, llegó todo el mundo, una cosa increíble, pero no la encontraron. Lo único que encontraron fue algunos testimonios, entre otros, el testimonio de la mujer que vende en la tiendita, en este kiosco que le mencioné. Aquella joven reportó haber visto a Cerise al menos 3 veces. La primera vez llegó y compró unos pocos dulcecillos con unas moneditas que llevaba. La segunda vez llevaba algo más de dinero y pudo comprar un par de helados. 2. No era 1, eran 2. Pero la tercera vez llegó con el equivalente a unos $15, que para 1988 era una fortuna. Era mucho dinero y compró varias cosas.
pero inusuales para una niña de 9 años, que además era conocida porque su mamá le daba 20 coronas. Pero esta vez había gastado más de 200 coronas, no había de dónde lo sacara, la madre no tenía, estaba horrorizada, ¿dónde está mi hija? Pero aquella mujer testificó algo. Testificó que cuando esta chiquilla compró todo aquello que compró la última vez, ya cercano a la hora del cierre, ella decidió salir, después de despacharle, a fumar un cigarrillo. Se recargó en la pared y la vio alejarse. Le pareció extraño que la pequeña, en lugar de irse por el puente, se fue por abajo del puente. A los niños en general les espantaba este lugar, porque era el lugar donde había algunos vaguillos por ahí, y eventualmente ahí estaba la gente sin hogar. Los que acababan de llegar iban y se refugiaban ahí. A nadie le gustaba ese sitio, abajo del viaducto, por lo que normalmente caminaban por arriba para ir a sus departamentos, que estaban enfrente. Pero esta vez lo hizo al revés y fue la última vez que se le vio con vida. O como sea que se le pudiera ver, no se le volvió a ver jamás. Esos hermosos ojos negros y ese cabellito negro tan lindo desaparecieron de la faz de la tierra. Y la policía no pudo hacer nada. Los perros que llevaron no sirvieron, no pudieron seguir un rastro. Se entrevistó a más de 10,000 personas. Hubo testigos de todo tipo. Pero ninguna de las pistas sirvió. Hubo quien dijo por ahí que el padre, o aquel enamorado de la madre, había sido el que había abducido a la niña, el extranjero, y que se la había llevado a aquellas regiones, lo cual resultaba bastante creíble, pero por otro lado, las autoridades noruegas no podían hacer gran cosa. Al presentar una solicitud en el consulado, no hubo mucha respuesta, y sin embargo tenían por ahí alguna foto o algo que parecía lejanamente una cámara de seguridad en el aeropuerto. Parecía ser la niña, acompañada de un hombre adulto, abandonando la región. Pero no se pudo investigar más allá. En julio de 1988, mientras todo el revuelo seguía allá en Noruega, de pronto, de regreso en Suecia, hay mucho revuelo por la muerte de un turista israelita, Jenon Levi, un chico de 24 años que había venido a visitar parientes que estaban en la región de Suecia. Desaparece y es encontrado a los 6 días muerto. Había estado realizando un recorrido de mochila al hombro y se le había visto por última vez en la estación del ferrocarril por ahí cerca, junto con otras personas platicando. Después de eso, 6 días después fue encontrado muerto. Había sido asesinado a golpes, con un objeto, con una especie de palo grande, un madero. Lo habían golpeado hasta matarlo. A su alrededor estaban regadas algunas monedas de moneda israelita. Faltaba su chamarra, faltaba una cámara fotográfica, parte de su mochila estaba abierta y regada. Un poco más allá había unos lentes oscuros. Unos de esos lentes para sol, con un formato raro. A la policía le llamó la atención la apariencia de esos lentes. Había muchas colillas, pero Jenon Levi no fumaba. ¿Por qué había sido asesinado? El cuerpo no presentaba más lesiones que aquellas y había señales de que se había intentado defender. Era un chico joven, fuerte. Estaba turisteando, había juntado dinero para ir a visitar a sus parientes en Suecia, desde su natural Tel Aviv, en Israel, pero lo encontraron muerto. Las pesquisas de la policía fueron siguiendo una pista. Se dijo que probablemente era un crimen de odio, un crimen producto del antisemitismo, y que, muy probablemente, aquellos 3 con los que había estado eran árabes, y que probablemente lo habían asesinado ellos. Aquello, sin embargo, no era concluyente, no era evidencia suficiente, porque al paso de 6 días y en esa madera tosca no se habían afianzado bien las huellas dactilares, y no se pudo obtener una identificación positiva. Por otra parte, se habían encontrado estas colillas que se guardaron meticulosamente y los lentes. La policía sospechaba de un sujeto de origen sudanés, porque en el documento de ingreso aparecía con una fotografía usando unos lentes parecidos a esos. Era extraño. El sujeto aseguraba no saber de qué le hablaban cuando fue interrogado, pero fue detenido por otro crimen y posteriormente tuvo que ser deportado, por lo que no se pudo dar un seguimiento preciso. Y entonces ocurre lo impensable. Un hombre
En 1993, comienza a hablar de estos crímenes, con una experiencia inusual, dando datos muy precisos, asegurando que él era el autor no solo de estos, sino de muchos más. Este sujeto, que se encontraba en el hospital psiquiátrico Säter de Suecia, comienza a declarar que él fue el autor de la muerte de Johan Abslung, que él lo mató. Se lo confiesa al psiquiatra que lo está atendiendo durante una sesión. El sujeto había sido llevado a este hospital para tratamiento psiquiátrico después de que fue arrestado por asaltar un banco. Usted se preguntará cómo fue eso. Bueno, este hombre, con unos 40 y tantos años, era adicto a todo tipo de drogas. Había tenido varios ingresos a prisión por agresiones de carácter sexual, homosexual, por pleitos, por cosas de esas y por ser descubierto negociando drogas. Era un adicto. Originalmente había nacido en los años 50, hijo de una familia pentecostal muy hermética, muy arraigada, una familia de 6 hijos. Cuando tenía 14 años las cosas se descompusieron horriblemente porque se dio cuenta que era de preferencia homosexual, pero la pena de decirlo ante su familia lo llevó a que se metiera en un submundo de perdición y de cosas. En este submundo de perdición fue pasando de una cosa a otra, terminó agrediendo por ahí, alguien lo denunció por manosear a un niño y hacerle obscenidades, otro lo denunció porque le había robado la cartera y así sucesivamente pequeños delitos lo fueron llevando a prisión y al consumo de drogas, pero en 1991 este sujeto se deschavetó por completo y disfrazado de Santa Claus llegó a la casa del gerente del banco, al que amenazó con matarlo si no abría la caja fuerte. Por supuesto, estaba bajo el influjo de drogas y quería más drogas. Pero el gerente del banco lo identificó, la policía lo captura y se dan cuenta que está todo fuera de sí. Así es que en lugar de mandarlo a una prisión normal, lo mandan al Instituto Psiquiátrico Säter para su tratamiento. Esto no era exactamente una prisión. De hecho, en este lugar, algunos reos con situaciones menores podían salir una vez a la semana, ir a la ciudad, etc. Tenían ciertas libertades. Eran sometidos a terapias constantes. Así que este tipo, un buen día en 1993, en una de estas sesiones, le confiesa al psiquiatra que él hizo cosas muy malas. Cuando el psiquiatra le pregunta ¿a qué te refieres con muy malas?, aquel sujeto le dice que ha matado gente y que además les ha hecho cosas horribles. El psiquiatra se interesa, por supuesto. ¡Qué cosas horribles! Los maté, y empieza a describir una serie de atrocidades. Cuando el psiquiatra le dice ¿tienes un nombre? ¿Sabes de qué se trata lo que estás diciendo? ¿Es cierto esto? Él responde que él fue el culpable de la muerte de aquel niño de 11 años. El psiquiatra llama a la policía, por supuesto, después de meterle varias píldoras de diazepam para que esté tranquilito. Cuando la policía llega, lo entrevista y le hace preguntas acerca de lo que acababa de declarar. Este sujeto, que para ese momento se hacía llamar Thomas Quick, ese no era su nombre. En realidad su nombre era Sture Ragnar Bergwall, pero se había cambiado el nombre para que no lo reconocieran. Le daba pena que supieran que era el hijo de aquella familia, etcétera, etcétera. Como sea, cuando llegan los detectives, este sujeto les confiesa así a bocajarro y sin ningún recato que él mató al pequeño John. ¿Se acuerda el niño de 11 años, güerito? El niño aquel bonito que se fue a la escuela y nunca llegó. Bueno, pues él viene y lo interrogan. El sujeto comienza a declarar varias cosas de cómo llegó, etc. La primera entrevista no es tan convincente. Pero vuelven a entrevistarlo unos días después. Y este sujeto da ciertos detalles que eran poco conocidos. Aunque en su declaración asegura que él esperó a que saliera de la escuela para llamarlo al auto, subirlo, llevárselo y hacerle una barbaridad de cosas, para después matarlo y al darse cuenta que lo había matado, lo dividió en fragmentos que repartió en el bosque. Tras varias sesiones con la policía y con los psiquiatras, este sujeto confiesa todo eso. La policía entonces trae un perro rastreador para que vayan al lugar donde este tipo dice haber enterrado los restos, y no encuentra nada. Fue raro,
pero tampoco era tan inusual. Después de eso, este sujeto ya recibe un tratamiento diferente en el lugar donde está, en este hospital psiquiátrico. Se le han autorizado nuevas dosis para mantenerlo en calma. La policía no quiere que se suicide porque, durante las entrevistas previas, no solamente reconoció haber asesinado al pequeño John, sino estar involucrado en otros casos y, de hecho, conforme fue pasando el tiempo, declaró cosas horribles, aseguró que él era el autor del asesinato de Therese. Sí, de la niña aquella. Describió con lujo de detalles cómo se la había llevado, cómo la había abducido y se la había llevado, y cómo la niña gritaba con aquellos ojos enormes, verdes, hermosos, y lloraba, y cómo se le enredó el pelito rubio, y cómo él la intentaba peinar, pero ella no se calmaba y la mató. Pero aseguró que incluso él había comenzado a asesinar cuando tenía 14 años. Su primera víctima había sido en 1964 y daba detalles de un crimen ocurrido mucho tiempo atrás. También reconoció que había matado a la pareja aquella, a los excursionistas, y que los había golpeado hasta matarlos, brutalmente, solo por el gusto de oír cómo tronaban sus huesos. Y después abusó de ella. Eso fue lo que dijo este sujeto desquiciado y horrible. La policía estaba amedrentada de lo que oía, porque con cada cosa que confesaba, este tipo revelaba detalles cual más horrendos. Aseguró que en uno de los casos, desesperado por lo que tenía enfrente, por el crimen que había cometido, lo había cortado, y ya que lo había cortado y como tenía mucha hambre, se lo había comido. Después, cuando le preguntaron acerca de Shannon Levy, porque él reconoció haber matado también a Shannon Levy, este sujeto, sin muchos tapujos, dijo que lo había encontrado en la terminal ferroviaria, y que con engaños y pláticas se lo había llevado a las afueras, en donde lo había asesinado. De hecho, la propia policía lo subió a un helicóptero y lo llevó al lugar, en donde el tipo confesó haberlo matado con una llave de tuercas de su coche. Aquello era inaudito, pero siguió reconociendo incluso algunos crímenes que habían ocurrido en Noruega, el caso de una chica, de una joven que se dedicaba a la prostitución, a la que había asesinado después de hacerle horrores y haber abusado de ella. Reconoció en total 30 asesinatos, aunque decía que muy probablemente eran más de 39. Aquello sembró el terror, no solamente en Suecia, sino también en Noruega, porque los crímenes habían sido en los dos países. Allá en la clínica psiquiátrica lo tenían en una especie de celda especial. Ya no podía salir, obviamente ya no lo dejaron salir. Pero, al mismo tiempo, estaba prácticamente dormido todo el día por las dosis de diazepam que le metían, de drogas de diferente tipo, para mantenerlo bajo control. Esto era un escenario atroz. Este tipo, de ser cierto todo esto, era el peor asesino serial europeo. Por lo menos en estos dos países nunca se había dado un caso de esta violencia y de esta crueldad y de esta brutalidad. Con cada entrevista, con cada sesión, aquello se complicaba más, porque los detalles eran verdaderamente horrendos. Más de uno de los psiquiatras de aquel lugar, de la clínica Sater, renunciaron, por lo que les despertaba esto. La policía iba y venía, lo llevaron a muchos de estos lugares en donde aseguraba haber cometido los crímenes, por ejemplo, de Therese, de la niña pequeña. Reconoció haberla desbaratado en trozos pequeños y haber arrojado los trozos a un lago cercano. La policía fue allá. Vació el lago. No solamente metieron buzos, sino que lo cerraron, lo drenaron completamente para encontrar los restos, pero no los encontraron. En el caso de la pareja aquella que habían asesinado, lo mismo. Cuando la policía le preguntó acerca de los objetos personales, él reconoció haberse llevado, entre otras cosas, la cartera de Marinus. Y si usted me ha estado escuchando con atención, se habrá dado cuenta que le he dicho cosas contradictorias desde hace un buen rato. Si usted es una persona meticulosa y que observa los detalles finos, se habrá dado cuenta que, en primer lugar, la hermosa Therese no era rubia y no tenía ojos azules, sino un hermoso cabellito negro y unos grandes ojos negros. Que el pequeño John
nunca llegó a la escuela, por lo tanto no pudo haberlo esperado a la salida de la escuela, y que al buen amigo Jenon Levin, que paz descanse, lo mataron con un garrote, no con una llave de tuercas, y que a los marinos no los atacaron solo a golpes, sino a puñaladas, y la mujer no presentaba ningún tipo de agresión sexual. En cuanto a la persona que según él había matado en Noruega, aquella chica dedicada a la prostitución, el análisis forense demostró que él no había sido el atacante. La policía, sin embargo, encontró que algunos datos eran consistentes. De hecho, en las notas de la propia policía, se revelaban detalles como que se había equivocado con el arma homicida de Jenon Levy, y cuando le preguntaron por qué había dicho eso, por qué había dicho que lo había matado con una llave de tuercas cuando lo habían matado con un garrote, él reconoció que se equivocó porque estaba muy nervioso, pero ya reconoció que sí, que lo había matado con un garrote. Y cuando lo enfrentaron cara a cara y le dijeron, la niña no era rubia, entonces él, tartamudeando, reconoció que también había matado a una niña rubia y las estaba confundiendo. Pero los restos de Cerise nunca se encontraron. A Jani no la atacaron sexualmente. La habían apuñalado. A ella no la habían golpeado. No le habían robado la cartera a Marinus, seguía la cartera en su bolsa, pero la policía reconoció que podía haberse equivocado porque siempre estaba drogado, y cómo no iba a estar drogado si le metían varias tabletas, a veces cada 2 horas, de diferentes cosas allí en la clínica aquella. Por supuesto que esto llegó a juicio, pero muchos de los crímenes que este sujeto había reconocido, Thomas Quick, habían prescrito. Las leyes de aquella región establecían un periodo relativamente corto para la prescripción de delitos de crímenes y de asesinatos como estos, así que muchos de aquellos 39 crímenes habían prescrito. Sin embargo, 8 de ellos no. Y llegaron a juicio, y el caso fue presentado ante un tribunal, en donde lo condenaron a decenas de años de prisión, y a reparación de daño y a un montón de cosas por aquellos crímenes. Los padres de John, por ejemplo, protestaron abiertamente y dijeron que ese tipo no podía ser el asesino, que lo que estaba diciendo eran puras estupideces. Por otro lado, los policías respondieron que si los padres tenían forma de acreditar que ese no era el asesino, lo demostraran porque él lo reconocía. Y entonces de pronto el tipo se calla. En el año 2001 deja de hablar. Ya no da más declaraciones, ya no habla con la prensa, ya no quiere hablar con los policías, ya no quiere reconocer nada. Está aterrado porque lo van a enviar a la prisión normal. Lo van a sacar del centro psiquiátrico Sater y lo van a mandar a una prisión convencional en donde enfrentará con otros reos. Y el tipo, además, ahora pide que por favor ya no lo llamen Thomas Quick, sino que le llamen por su nombre, Sture Bernwald. Y entonces ahí de pronto, alguien comienza a notar estos pequeños detalles. Un periodista y documentalista sueco se percata de estas pequeñas inconsistencias. Y cuando pide ver el expediente completo, cosa que se puede pedir allá, tiene que leerse unas 50,000 hojas, en donde se va percatando de pequeños detalles, como el hecho de que la policía le hubiera dicho, mientes. A Jenon Levy lo mataron con un garrote, no con una llave de cruz, y el tipo corrigió. Pero era la 7ª vez que decía cómo lo había matado. Y después, en otros de los casos que aseguraba, había cosas tan increíbles como que el caso de 1964, cuando aseguró matar a una persona cuando apenas tenía 14 años, había sido exactamente el homicidio había sido el día en el que Sture Bernwald estaba siendo confirmado junto con su hermana gemela. Estaban en una iglesia a 500 kilómetros de distancia del lugar donde ocurrió aquel crimen. Tenía 14 años y estaba en la iglesia. No pudo haberlo matado. Y después, cuando analizan el caso de Cerise contra el de Jenon Levy, este tipo no podía haber cometido las atrocidades que decía haber cometido contra la pequeña de 9 años y apenas unas horas después haber viajado hasta el otro lado para asesinar a Jenon Levy en las montañas, en un paraje solitario. Algo no tenía caso de seguir aquí, pero además había otro problema enorme. En muchos de los crímenes este sujeto aseguraba que había subido a las víctimas a su coche. ¡No sabía manejar!
No tenía auto. Y nadie, absolutamente nadie, se había percatado de esto. Este tipo estaba mintiendo. Hannes Rastam, el documentalista que descubrió esto, se fue allá al instituto psiquiátrico y lo enfrentó. Se sentó frente a él y le dijo: «Tú no has matado a nadie». Aquel hombre dijo: «No, no, no». Para después decir: «Tienes razón, yo no he matado a nadie». ¿Y por qué dijiste que sí? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Cómo lo hiciste? Y resulta que aquel tipo, ya que se ve enfrentado con la posibilidad de ir a una prisión normal, en donde lo van a hacer pedazos, obviamente lo van a destrozar los demás reos, le asegura que lo hizo para encajar. Estando en el Instituto Satter, había tenido mucho tiempo para estar pensando. Le daban una pildorita de vez en cuando y a él le encantaba la pildorita porque lo hacía sentir muy bien. Lo liberaba de todos sus temores y lo hacía sentir que pertenecía a un lugar. Cuando lo iban a liberar ya, porque no había nada que tenerlo ahí, decidió inventar aquello de que había hecho cosas horribles. Y entonces se percató de que todo el mundo le puso atención. Y entonces buscó un crimen horrible para haber cometido. Se fue a la biblioteca en donde buscó registros periodísticos de delitos cometidos en mucho tiempo. En la hemeroteca, allá cerca del centro psiquiátrico Satter, se fue y se metió a buscar datos, y así es como inventaba sus historias. Y cuando le preguntaban, tenía material de sobra. De hecho, tenía una copia de American Psycho. Sí, el libro del asesino aquel y la película, tenía una copia que sacaba con frecuencia para tomar ideas. Delante de este hombre de Hannes Rastam, el documentalista, terminó quebrándose completamente y asegurando que lo que quería era pertenecer a algo. Allí dentro, en el Satter, aquellos que habían cometido las peores atrocidades recibían tratos especiales, mayor número de veces al día su droga, etcétera, etcétera. Cuando Hannes sale y revela esto y va con los policías y les dice: «Esto no es posible, ¿cómo es posible que hayan...?», se da cuenta que el propio caso había sido revisado varias veces, que los jueces habían aceptado el caso aun cuando no había una sola evidencia que ligara a Thomas Quick con ninguno de los casos. No había un testigo que lo hubiera visto por ahí, no había una prueba genética de nada, no había una huella dactilar, un arma homicida. El tipo ni siquiera había acertado con qué arma habían matado a quién. No habían encontrado un solo cuerpo donde él había dicho que los había enterrado, no habían encontrado nada. Habían ido a una veintena de lugares. Con perros, específicamente con un perro súper entrenado, Sampo, que era el encargado de ir a olisquear, y había marcado lugares en los que supuestamente había restos humanos, pero nunca los habían encontrado. La policía había llevado un perfilista que había determinado que era coherente, aunque media docena de perfilistas extranjeros dijeron: «Esto no tiene ni pies ni cabeza. Un asesino que mata a 39 personas tiene un patrón. No es un asesino rampante porque lo hizo en un periodo muy largo de tiempo. Es un asesino serial organizado que no deja huellas, que prevé todo esto. Esto no embona, este tipo no es. Ha estado asesinando hombres, mujeres, niños, ancianos. No tiene sentido». Pero los policías que investigaron el caso se sentían completamente satisfechos, porque habían resuelto casos que tenían muchos años. Sture Bernwald estaba convencido de que no le pasaría nada y que se podría quedar en aquella instalación Satter para seguir recibiendo sus dosis de diazepam todo el día y estar contento. Cada vez que le daban su medicamento, él se liberaba, perdía aquella inhibición, no sentía pena de confesar las cosas más atroces, cómo había comido la carne humana, cómo había degollado, destripado y horrores inenarrables que había leído en diversos libros que había encontrado por ahí y en los propios recortes de periódico. Claro, buena parte de aquello había sido gracias a la policía. Los padres de John, del niño desaparecido, habían hecho un experimento. En un cierto momento la policía le preguntó a Thomas Quick si el niño tenía alguna marca particular. Ya que lo había asesinado y cortado en pedacitos, podría haberse dado cuenta, ¿no? Este sujeto, Thomas Quick, o Sture Bernwald, como quiera llamarlo, reconoció que el niño tenía cicatrices como de una intervención quirúrgica en el abdomen.
La policía fue con los padres del niño para preguntar si eso era cierto y los padres dijeron que no, pero que el niño tenía una marca de nacimiento en una de las piernas, en la parte de atrás de una pierna, y la madre dibujó la marca. Casualmente, 8 días después, Thomas Quick recordó que el niño tenía una marca atrás de la pierna con la forma que la madre había descrito. Es decir, que la propia policía iba y le decía: no, te equivocas, seguramente tú fuiste pero no viste que tenía. Le estaban dando los elementos. Aquello se volvió un escándalo. Los casos fueron reenviados a juzgado y todos fueron desechados. Para el 2016 habían desechado los 8 casos, por falta de pruebas en todos. En el caso de Jenon Levy, hoy en día hay un examen de ADN que ha demostrado que este tipo no fue el que fumó junto y que no fue el asesino. En el caso de la pareja de Jan y Marinus no se ha podido identificar al atacante, pero queda claro que este tipo no tenía ni idea de nada. Therese, la teoría más fuerte es que sí fue robada por su propio pariente o lo que fuera, el novio de la mamá, y se la habría llevado a Pakistán, sacándola con una identidad falsa, ayudado por otra mujer pakistaní. Niños secuestrados para llevar allá. En el caso de John, la teoría de los padres era fuerte. De hecho, aquel supuesto novio había estado 2 años en prisión y lo habían liberado después de una serie de apelaciones, pero todas las pruebas apuntaban a que había sido un crimen por venganza. En muchos de los otros casos, los asesinatos habían ocurrido de diferentes formas, pero ninguno parecía a este sujeto estar ahí. Era un mentiroso, un gran mentiroso. Ahora, después de que se ha absuelto de los 8 cargos por los que se le juzgaba, ¿está libre? Bueno, está bajo un programa de testigo protegido. Ya sin el consumo de drogas, ya por fuera, se le ha tenido que llevar a un lugar seguro, porque sembró muchos rencores. Familias completas que estaban dolidas por algún crimen, que habían sufrido la pérdida de un ser querido y tuvieron que ser mediatizadas nuevamente, que tuvieron que ser expuestas nuevamente al escarnio público y a todo aquel horror de volver a las entrevistas, de ir a los lugares, aportar evidencias. Todo esto lo habrían matado. Así que no está libre del todo. ¿Significa que es una buena persona con problemas? No, tampoco. Nunca tuvo ningún tipo de empatía por nadie. Y sabe algo. Si bien es prácticamente imposible que hubiera cometido todos los crímenes que dijo, para algunos analistas del caso en épocas más recientes, específicamente parte de las autoridades suecas, la evidencia que tenía, los datos que sabía y los pequeños detalles que nunca se hicieron públicos acerca de algunos crímenes, lo implicaban directamente. Hay una teoría, porque si usted ahora mismo me ha escuchado, seguramente dirá que este era un gran mentiroso, tan gran mentiroso que había ocultado completamente la verdad detrás de su propia mentira, pero viene un problema. Este gran mentiroso también puede estar mintiendo ahora y algunos analistas se quedan con la pregunta: ¿mintió, exagerando aquello para ocultar la verdad? Una gran mentira, tan grande que oculta una verdad, y la verdad es que sí había cometido crímenes horribles, y ahora está mintiendo para volver a ocultar todo, para desvirtuar todo y confundir. Durante muchas entrevistas, los analistas del comportamiento humano aseguraban que este tipo es capaz de mentir con una absoluta naturalidad. No tiene una personalidad definida. Se adaptará a la personalidad que tú quieras ver en él. Es un sujeto que para muchos investigadores suecos es un peligro para la sociedad y que muy probablemente inventó muchos de estos crímenes atroces para ocultar otros crímenes atroces que sí cometió, desvirtuando completamente la investigación, diciendo que él cometió este caso terrible muy conocido, pero este otro que no se conoce mucho es de él. Así que no se sabe con certeza qué hay ahí detrás. Nosotros no podemos asegurar ninguna cosa, no somos detectives, ni somos expertos en la materia. Pero es un caso en donde, ciertamente, una mentira cubre una verdad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Y cuál es la mentira? El lodo hace que se confundan las cosas y este tipo era experto en eso. ¿Tan inocente o tan culpable? Solo el tiempo dirá la verdad. Buenas noches. Y que descansen en paz.